días a todos. Con permiso. Un saludo para todos aquellos que estáis en casa, que por razones sanitarias y de otro tipo no podéis estar aquí, así que estamos todos en la casa del Señor, los que estáis en vuestras casas y los que estamos aquí. Así que bienvenidos todos y vamos a disponernos a estudiar su palabra en esta mañana. Seguimos adelante en nuestro estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles bajo el título La extensión del reino de los cielos por el Espíritu Santo a través de la Iglesia. Y en el texto que estudiaremos hoy se produce un hecho importante, y es que por primera vez el Evangelio llega a nuestro continente, Europa. Y me parece importante resaltarlo porque es un paso más en el cumplimiento del que desde el principio de esta serie de estudios dijimos que era el índice del libro de los Hechos. ¿Os acordáis? Hechos capítulo 1 y versículo 8, que nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y este avance de Asia a Europa nos muestra cómo este hasta lo último de la tierra se va cumpliendo paso a paso. Hoy, además, veremos una de las historias más conocidas del libro de Hechos, la conversión del carcelero de Filipos. Pero no adelantemos acontecimientos y pasemos a ver todo lo que se nos relata en nuestro texto de hoy, que es Hechos capítulo 16, de los versículos del 10 al 40. Y lo haremos como en otras ocasiones. En lugar de leer todo el texto ahora y después comentarlo, iremos leyendo y comentando por partes, avanzando según Lucas nos lo va relatando. Después, al final, intentaremos resaltar las enseñanzas que se desprenden del texto bíblico para nosotros hoy. Así que vamos a empezar. Y para empezar, los 3 primeros versículos, en lugar de leerlos yo, nos vamos a situar geográficamente con el mapa de la zona y con esos vídeos que ha preparado Armando y que podemos consultar en YouTube. He cogido un trocito del segundo viaje misionero y vamos a escuchar los versículos del 10 al 12 desde el vídeo. Adelante, cuando quieras. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciaran el Evangelio. Zarpando, pues, de Troas, fueron con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvieron en aquella ciudad algunos días. Si veis el mapa, la zona de la derecha es Turquía, Turquía, que es Asia, y la parte de la izquierda, al oeste, tenemos Grecia, y eso es la primera parte de Europa. Y eso es lo que hizo el viaje misionero de Pablo en el día de hoy. Pasó desde Asia hasta Europa. En el mapa hemos podido observar ese paso de Asia a Europa. El versículo 10 ya nos habló Marcelo en la anterior predicación de esta serie, pero he querido recuperarlo porque en él vemos cuál fue la reacción de Pablo cuando el Señor le mostró lo que quería que hiciese. Pablo tuvo una visión de un varón macedonio que le rogaba que fuese a ellos y en este versículo vemos cuál fue su reacción cuando el Señor le mostró lo que quería que hiciese. Muchas veces nosotros no tenemos claro cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas.
y no tenemos claro qué hacer. Pero si Dios te muestra claramente qué es lo que quiere que le hagas, debemos reaccionar como lo hizo el equipo misionero, que dice el versículo que cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciáramos el Evangelio. ¿Te ha mostrado Dios claramente algo que quiere que hagas? Cualquier cosa que sea. Si Dios te lo ha mostrado claramente, no te quedes parado. Enseguida procura hacerlo. Pero no te quedes ahí, en procurarlo, sino hazlo como lo hicieron ellos, que zarpando de Troas vinieron rumbo a Samotracia, al día siguiente a Nápoles y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y es una colonia romana. Y dice que estuvieron en aquella ciudad algunos días. Pues ya tenemos a este equipo misionero. ¿Os acordáis quién forma el equipo misionero en este momento? De Antioquía salieron Pablo, ¿con quién? Con Bernabé iban a salir, pero hubo un problema, ¿os acordáis? Que no se pusieron de acuerdo con el sobrino, y Bernabé y el sobrino se fueron para Chipre, pero ¿quién fue con Pablo? Silas, muy bien. Y en los primeros pasos de ese viaje vemos que encontraron a alguien más que se unió al equipo. ¿Quién era? Timoteo, el joven Timoteo, muy bien. Y por la lectura del texto, por cómo está redactado, encontramos que tenemos otro personaje que está con ellos. ¿Y ese quién es? Lucas, exacto. El doctor Lucas está ahora junto con el equipo. Así que tenemos un equipo misionero formado por 4 personas en Europa, en Filipos, en una ciudad importante del norte de Grecia. ¿Y qué hicieron? Vamos a ver versículos del 13 al 15. Lidia, la primera creyente de Europa. ¿Puedes ampliar eso un poquito eliminando la parte de arriba y que se... A ver si puedes. Sí, vamos siguiendo eso. Vamos a leer versículos del 13 al 15. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Qué es lo primero que hacía Pablo en sus viajes misioneros cuando llegaba a una ciudad? ¿A dónde iba primero? Iba al centro, pero los días de reposo iba a la sinagoga. Pues se ve que en Filipos no había sinagoga. Señal de que había pocos judíos. Dice que el mínimo para que hubiese una sinagoga eran 10 personas. Pues en Filipos no había sinagoga. Lo cual nos indica que había pocos judíos, pero ellos se enteraron de que los pocos judíos que pudiera haber y los prosélitos que había, el día de reposo, el sábado, se reunían a la orilla del río para orar. Y allí que fueron. Y la primera misión que tuvieron fue acercarse a un grupo de mujeres, entre las que estaba Lidia. Mirad, Lidia era una mujer emprendedora, que tenía una empresa y una empresa muy importante, ya que lo que ella vendía, esas telas finas teñidas de color púrpura, así nos lo describe en otras versiones la Biblia, esas telas estaban tan solo al alcance de gente muy poderosa, porque esas telas eran muy, muy caras. Así que era una mujer importante, una mujer rica, poderosa, influyente. De Lidia se nos dice también que adoraba a Dios, es decir, que seguía la religión judía. Y nos cuenta Lucas, el texto dice que estaba oyendo.
Lidia estaba oyendo. Pero lo siguiente que dice el texto es muy interesante. Y me gustaría llamar la atención sobre eso. Dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. No es suficiente con oír. Muchas veces oímos y no nos estamos enterando de lo que nos están diciendo, porque nuestra mente está en otro sitio. Y dice que el Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pidamos al Señor que abra nuestros corazones para que estemos atentos a lo que Él quiere decirnos. En Romanos 10:17 dice así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y Lidia oyó, estuvo atenta, creyó, su familia también creyó y fueron bautizados. Y el primer fruto o la primera prueba de la conversión de Lidia fue su hospitalidad. Dice que rogándoles que se quedaran en su casa tan insistentemente que Lucas dice, y nos obligó a quedarnos. Ella debía tener una casa grande. Insistió, si juzgáis que yo soy fiel al Señor, pues os tenéis que quedar en mi casa. Y nos obligó a quedarnos. La hospitalidad es una cualidad importante que se debería ver más en nuestras vidas y en nuestras casas. Vamos a seguir con el texto. Pablo libera a una joven de un espíritu de adivinación. Versículos del 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió de encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Hay cosas que no han cambiado mucho en 2000 años. Los medios de comunicación de hoy están llenos de espacios dedicados a la adivinación, a la evidencia, y hay mucha gente que los sigue y los consulta. No quieren creer en Dios. Dicen que eso es algo anticuado, que no tiene sentido. Pero en cambio, creen en los videntes y en los adivinos. Es increíble, pero cierto. Hermanos, todo lo que tiene que ver con la adivinación, con ese mundo, eso es obra de Satanás. Y debemos tenerlo claro. La mayoría de todos estos adivinos son un fraude. Pero puede que alguno sea como esta esclava que nos cuenta Lucas que tenía espíritu de adivinación. Sea como sea, los creyentes debemos mantenernos alejados de todo este tipo de cosas. Lo que decía esta mujer a gritos era verdad. Dice que siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Las dos afirmaciones eran ciertas. Ahora, si era verdad, ¿por qué desagradó a Pablo? Si Pablo hubiese aceptado
esas palabras de Satanás hubiera dado a entender que el Evangelio y sus actividades estaban ligadas a Satanás, y esto hubiera dañado su mensaje acerca de Cristo. Satanás, diciendo esas verdades, haciendo que esa esclava diga esas verdades, no pretendía apoyar la misión de Pablo y sus compañeros, sino todo lo contrario. Su intención, lo que ella quería, era confundir, distraer y apartar a las gentes del mensaje de la salvación. Y entonces, según nos dice el versículo 18, desagradando a Pablo, éste se volvió y le dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pablo liberó a esa mujer que tenía el espíritu de adivinación con autoridad en el nombre de Jesús. Le mandó que saliera y salió en esa misma hora. Y esa acción acarreó problemas para Pablo y sus compañeros, enjuiciados, azotados y encarcelados. Versículos del 19 al 24. Dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Perdón. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. La muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando, ya no adivinaba. Ya no adivinaba. Por lo tanto, se acabó la gran ganancia que sus amos recibían debido a esa adivinación. Y estos, viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Les acusaron falsamente, aprovechándose del sentimiento antisemita que existía. Por eso apresaron a Pablo y Silas, que eran judíos, y no a Timoteo y a Lucas. Y apelando a una ley romana existente por la cual estaba prohibida la introducción de nuevos dioses y nuevas religiones, Dios dice que se agolpó el pueblo contra ellos. Y cuando los magistrados vieron al pueblo encendido, se vinieron arriba y sin ningún tipo de juicio justo, sin darles la oportunidad de defenderse, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y dice Lucas que les azotaron mucho. En las leyes de los judíos había un límite, había un máximo de azotes que se podía dar como castigo. ¿Sabéis qué número era? 39. 39 era el máximo de azotes que podían dar como castigo en la ley judía. Pero en Filipos no hay límite. No sabemos cuántos azotes con varas les dieron. Pero Lucas dice, versículo 23 y 24, que después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardara con seguridad, y el cual, recibido este mandato, les metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Qué es el cepo? Según el diccionario, el cepo es un instrumento de castigo antiguo
formado por 2 trozos gruesos de madera con unos agujeros que fijaban los pies del reo. Ahí, como vemos en el dibujo. Los cepos romanos tenían varios agujeros, lo que permitía separar al máximo las piernas de la víctima, con lo que se aumentaba la tortura. Hermanos, y esta es la situación de Pablo y Silas, medio desnudos, con todo el cuerpo magullado, lleno de heridas sangrantes producidas por los múltiples azotes que habían recibido, metidos en el calabozo más profundo de una prisión y con los pies inmovilizados en un instrumento de tortura llamado cepo, que les producía dolores y calambres debido a la inmovilidad de sus piernas. Muchos en esta situación pensarían: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios que nos tiene aquí de esta manera? ¿Y qué hacen ellos? Vamos a leerlo, versículos 25 y 26. Dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Es impresionante. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Cantaban himnos a Dios. No solo no se preguntaban dónde está Dios, sino que estaban confiando en Dios en medio de las dificultades, seguros de que aunque ellos no lo entendían, Dios estaba al control. Y oraban y alababan a Dios cantando himnos que todos los demás presos podían oír y estaban atónitos, pensando: ¿qué hay en estos hombres que en lugar de quejarse cantan? Y quiero llamar vuestra atención a una cosa. Los demás presos nos oyen. Las personas que están a nuestro alrededor, que nos conocen de nuestras casas, de nuestros barrios, de nuestros trabajos, de nuestros estudios, de la calle, de cualquier cosa, nos oyen. Nos ven y nos oyen. Y seamos conscientes de ello, porque tanto si nos quejamos como si alabamos, nos oyen. Dice que de repente todos vieron y sintieron la respuesta de Dios a esa alabanza. Terremoto en Filipos con epicentro en la prisión. Terremoto en Filipos con epicentro en la prisión. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos los presos se soltaron. ¿Quiere esto decir que si en medio de los problemas oramos y alabamos a Dios, siempre se va a producir un milagro que nos libre de los problemas que estamos pasando? En ninguna manera. No nos llamemos a engaño. Dios actúa cuando quiere y como quiere. En cada momento, pero en cada ocasión. Y lo que parecía una desgracia, en este momento,
en esta ocasión, lo que parecía una desgracia se convirtió en una manifestación del poder de Dios para los presos, para los carceleros, para los gobernantes, para los habitantes de Filipos y para cada persona, cada cristiano que a lo largo de estos 2000 años de historia hemos leído en su palabra lo que sucedió ese día en la ciudad de Filipos y en esa cárcel. Como estamos haciendo nosotros hoy. Si algún momento de tu vida has estado en aflicción, o quizás ahora estás pasando por dificultades y llegas a pensar, ¿dónde está Dios? La palabra de Dios nos enseña que en cada momento, en cada segundo de nuestra aflicción, Dios está ahí a nuestro lado. ¿Lo podemos creer? ¿Podemos dejar de quejarnos y preguntarle a Dios el porqué de las cosas? Que Él nos ayude a confiar en que Él está al control, aunque no lo entendamos, confiando en sus promesas, como dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y podamos decir, como dijo Job cuando le fue arrebatado todas sus posesiones y su familia, en Job 1:21, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. A esto se refiere Santiago cuando dice en Santiago capítulo 1 y versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando saléis en diversas pruebas. El poder de Dios abrió las puertas y soltó las cadenas. ¿Y qué sucedió después? Pues aquí vemos el relato de la conversión del carcelero de Filipos, versículos del 27 al 34. Dice el texto, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa los puso mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El carcelero se despertó con el terremoto. Vio las puertas abiertas y enseguida pensó que todos los presos habían huido, lo cual implicaba que iba a ser ejecutado como castigo por la huida de los presos, que estaban bajo su responsabilidad. Y así era la ley de los romanos. Si se escapaban los presos, el responsable y el que pagaba con su vida era el carcelero. Así que, desesperado, tomó la decisión de quitarse la vida él mismo. Y cuando se disponía a hacerlo con su espada, escuchó una voz que le gritaba desde el interior de la prisión, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él cogió una antorcha, se adentró hasta el último calabozo donde estaban Pablo y Silas y temblando se postró a los pies de ellos y les hizo la gran pregunta. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces Pablo y Silas dijeron,
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Una pregunta sencilla y una respuesta sencilla, pero en ellas está la esencia del Evangelio. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La fe en Jesucristo es el camino de la salvación. Romanos 10:9, Pablo dijo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y en Efesios capítulo 2 y versículo 8 dijo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Me gustaría prevenir de una posible mala interpretación de la parte final del versículo 31. El versículo 31 dice, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú, tu casa. Esa parte final, tú y tu casa. La fe del carcelero no salvó a su familia y a los sirvientes que había en su casa. No es así. Cada uno de ellos tuvo su propia fe, que les salvó, porque todos ellos escucharon la palabra de Dios. Versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Cada uno de ellos escuchó, creyó y fue bautizado. Soy consciente y quiero ser muy respetuoso con el hecho de que en nuestra iglesia son varias las situaciones familiares en las que no todos los miembros de la familia han puesto su fe en el Señor. Y ante esa realidad, lo único que puedo decir es, sigue orando y sigue siendo ejemplo en tu casa, y el Señor hará su obra. Pero cada uno es responsable de sus decisiones. El carcelero inmediatamente dio pruebas de que su conversión fue una conversión genuina. Versículos 33 y 34. Dice que él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó, él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso mesa, vaya horas, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Lavó sus heridas, fueron bautizados, los llevó a su casa, les puso mesa, se regocijaron de haber creído en Dios. ¡Qué noche! ¡Qué noche más larga! Todo empezó a medianoche cuando empezaron a cantar y a alabar a Dios. Y fijaros si han sucedido cosas. Y todavía estamos en esa noche. Pero la noche pasó. ¿Y qué siguió? Versículos del 35 al 40. Liberados con dignidad. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles
hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. No sabemos por qué, pero por alguna razón los magistrados mandaron liberar a Pablo y Silas al día siguiente por la mañana. Y el carcelero hizo saber esas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo no quiso ser liberado en secreto y escapar. En aquel tiempo, no todas las personas eran iguales ante la ley. Había unas leyes para los ciudadanos romanos y otras leyes para los que no lo eran. Y resulta que Pablo y Silas tenían la ciudadanía romana. Un ciudadano romano no podía ser azotado en público y tenía derecho a un juicio justo. Así que Pablo reclamó sus derechos y no consistió en salir de la cárcel sin más, sino que exigió que los gobernantes que habían actuado injustamente con ellos fueran ellos mismos los que vinieran personalmente a liberarles. Y dice el texto que los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, viniendo les rogaron y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Pablo y Silas les dieron una lección a los magistrados y así también protegieron a los nuevos cristianos de Filipos. Si Pablo hubiese apelado a su ciudadanía romana cuando los llevaron arrastrando hasta el foro, nada de todo esto hubiese pasado. No sabemos por qué no lo hizo antes, pero si lo hubiese hecho, no hubiesen sido azotados, pero tampoco se habría convertido el carcelero y tampoco habrían visto la manifestación del poder de Dios. Así que no sabemos por qué, pero Dios utiliza las cosas como Él quiere. Y ahí vemos a esos magistrados que se vinieron arriba y los mandaron a azotar, teniendo que venir y humillarse ante ellos y decirles: por favor, si sois tan amables, salir de aquí y abandonar la ciudad. No. Entonces dice que saliendo de la cárcel entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. No sabemos cuántos cristianos había reunidos en casa de Lidia. Lo que sí sabemos es que esa asamblea de creyentes fue la primera iglesia local fundada en Europa. Llegamos al final, las conclusiones. Son varias las enseñanzas que se desprenden del texto bíblico para nosotros hoy. En primer lugar, hemos visto la importancia de la obediencia. Debemos obedecer al Señor cuando Él nos muestra su voluntad. Y no hace falta que tengamos visiones para saber cuál es la voluntad de Dios. En su palabra está lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Hemos visto a una mujer de clase alta. Ella fue la primera convertida en Europa, Lidia. Y ella nos enseñó que la hospitalidad debería ser una cualidad de los miembros de la Iglesia de Jesucristo. Tengamos abiertas nuestras casas
para albergar a los que necesiten, para ayudar y atender a otros. De la liberación del espíritu de adivinación a la joven esclava aprendemos, hemos dicho que los creyentes no tenemos que relacionarnos con nada que tenga que ver con la evidencia o la adivinación. Todo esto es terreno de Satanás y los que somos de la luz no tenemos que relacionarnos con las tinieblas. Pablo y Silas fueron azotados y encarcelados. Nosotros quizá nunca seamos azotados y encarcelados como ellos. Pero es seguro que en algún momento de nuestra vida hemos pasado por dificultades y si todavía no ha sido así, seguro que las pasaremos y pasaremos por aflicciones. Y cuando esto pase, Primera de Pedro capítulo 4 y versículo 12 nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Vamos a pasar por dificultades y problemas. Y aprendamos de la actitud de Pablo y Silas en medio de la aflicción. Oraban y cantaban himnos a Dios. A mí personalmente esa actitud es lo que más me ha impactado de todo el texto que estamos viendo en esta mañana. Esa actitud fue la que impactó en el carcelero de Filipos y le llevó a preguntar: ¿qué debo hacer yo para ser como vosotros? ¿Qué debo ser? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Si alguien hoy aquí o en su casa que esté viendo este vídeo se hace la misma pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta es sencilla. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No hay que hacer ceremonias, ritos, sacrificios, donaciones o cualquier otra cosa. Solo poner nuestra fe en Jesús, que murió en la cruz para pagar la culpa de nuestras faltas. Y Él resucitó y vive y reina y quiere transformar nuestras vidas a su imagen, para que nosotros también impactemos a los que están a nuestro alrededor. Y también se hagan la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y nosotros les podamos contestar: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El carcelero de Filipo creyó y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Si el Señor ha abierto tus oídos para que estés atento a la voz de Dios esta mañana, como lo hizo con Lidia en el río, y te ha dicho que te ama, que murió por ti, que quiere que creas en Él para que seas salvo, porque quiere tener una relación personal contigo. ¿Quieres creer tú también y regocijarte de haber creído, como el carcelero y su gente? Si el Señor ha abierto tus oídos para que estés atento a la voz de Dios esta mañana,
como lo hizo con Lidia en el río. Y eres creyente. Y Él te ha mostrado que debes hacer algo. Quizá dejar algún hábito incorrecto. Quizá pedir perdón por algo que has hecho. O quizás perdonar a alguien que te ha ofendido. O a lo mejor quizás ayudar a alguien que sabes que está en necesidad. O quizás que le hables del amor del Señor a alguien que está cerca de ti. Sea lo que sea, obedece a Dios. Procura hacerlo y hazlo. Obedece a la voz de Dios. Me gustaría que en este momento tuviéramos un momento de oración personal cada uno en su lugar. Y si Él te ha hablado y has estado atento a su voz, ahora es el momento de que cada uno de nosotros le hablemos a Él. Así que vamos a tener un momento de oración para responder a la voz de Dios cada uno de nosotros según Él nos haya hablado. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque al leerla y ver cómo tú has obrado en el pasado, nos muestras cómo quieres obrar también en nuestras vidas. Gracias por el camino de salvación. Gracias por hacérnoslo tan fácil. Gracias por morir en la cruz. Y gracias por haber hecho que en algún momento de nuestra vida, de muchos de nosotros, nuestros corazones y nuestros oídos estuviesen atentos a tu voz. Y te creímos en ti y recibimos tu perdón. Gracias por el privilegio de tener una relación personal contigo. Y Señor, si alguien hoy aquí, Señor, aquí presente o en su casa, todavía se está haciendo la pregunta ¿qué he de hacer para ser salvo? Señor, que no deje pasar más tiempo y hoy mismo, Señor, crea en ti. Que crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Señor, gracias por el privilegio de ser tus hijos. Y ayúdanos a que nuestras vidas impacten a los que están a nuestro alrededor por nuestra forma de comportarnos. Porque seamos capaces de alabar y de cantar salmos a ti en medio de las dificultades. Y que eso impacte a las personas que nos ven y que ellas también tengan la necesidad de preguntar ¿qué debo hacer para ser salvo? Señor, alabado y bendecido seas y glorificado en esta mañana. En el nombre de Jesús.